pone precautelar que el sujeto no vuelva a reincidir recurrencia criminal, reinsertárselo a la sociedad para que no haya reincidencia criminal, que es lo que buscamos, ¿no? Que es lo que pretendemos, evitar que haya nuevamente la comisión del acto delictivo. A eso le llamamos prevención especial, que la norma nos representa. Por lo tanto, la pena y la medida de seguridad como sanción tienen fines y esos fines hay que cumplir. Algunas conclusiones importantes no vamos a tocar en esta parte más allá de lo que hemos visto, de la lectura que se les ha dado. No vamos a tocar más porque vamos a volver a ver un poco la pena y la medida de seguridad en cuanto a las prácticas que se va a dar a los estudiantes. Es decir, por ejemplo, les va a tocar un tema que es pena de muerte o penas privativas de libertad. En esas prácticas ustedes van a llevar nuevamente la problemática de la pena. La primera conclusión: los elementos del delito, los elementos genéricos del delito, deben estar todos presentes para hablar de conducta delictiva. Segundo, entendemos que la conducta típica necesariamente enlaza con la antijuridicidad. Es decir, que no podría haber el tipo si en el comportamiento del sujeto no hay la afectación al bien jurídico tutelado. ¿Y por qué damos esa conclusión? Porque el tipo penal representa al bien que afecta, inmediatamente emerge el bien jurídico que se tutela. Pero si el bien jurídico que se tutela no tiene, en este caso, la debida protección porque el infractor o el supuesto infractor no ha vulnerado el derecho, sino ha protegido un derecho, por ejemplo, en la legítima defensa, estaríamos frente a una acción típica pero no antijurídica, que eso es muy importante tomar en cuenta. Algo que también es importante ver en la culpabilidad como conclusión, que la culpabilidad tiene presupuestos de actividad. Claro, el sujeto que realiza un acto contrario al derecho y que genera un efecto transformador del mundo exterior, evidentemente en la culpabilidad tiene acción. Y esa recurrencia en el término no es para nada algo que nos impida o que desnaturalice la presencia de los elementos descritos anteriormente. Muy bien, con eso hemos concluido este tema segundo. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede inmediatamente hacerlo. Sí, doctor, buenos días. Una consulta. Yo escuchaba a los docentes de otras materias que indicaban al decir, bueno, un ejemplo, esto está tipificado en la ley laboral. Y bueno, mi consulta, ¿la palabra tipificado es propia y única de la materia penal o es que puede utilizarse como mencioné? Bueno, yo creo que es necesario que el hombre de derecho trate de distinguir el tipo que se utiliza en materia penal de otro tipo de normas laborales, civiles, comerciales, familiares, que no tienen esa cualidad exegética que tiene la ley penal. Yo considero que posiblemente el uso no es absolutamente contradictorio en el ámbito del derecho, no hay una norma que prohíba que se lo haga, pero en lo posible es mejor utilizar conceptos diferentes al tipo, porque el tipo es un elemento genérico del delito y a la vez tiene sus propias características anteriormente descritas, que es un imperativo dogmático. El tipo tiene un imperativo dogmático. Yo no creo que tenga tanta severidad, tal vez el término es adecuado, severidad
y hasta exigencia en la invocación de cada palabra del tipo en materia penal como en otras materias, porque en materia penal es un cierre radical. Si la palabra no existe, no hay el hecho delictivo o la conducta es de otra naturaleza. Yo no creo que la ley laboral o la ley civil tenga mandatos tan imperativos como el tipo penal en materia de la que estamos trabajando. Adelante, cualquier otra pregunta. Si tienen alguna otra pregunta. Muy bien. Vámonos al tema 3. Vamos a ingresar al tema 3. Como ustedes verán, el desarrollo de los temas es bastante acelerado, pero tampoco quiero que ustedes, en esta necesidad de avance de la materia, no vayan paralelamente llevando sus controles de lectura. Por lo tanto, les repito que para la próxima clase, día martes, ya se les ha dado una tarea de control de lectura. Vamos a examinar indudablemente la próxima clase a los ausentes y a los que no están activados en su cámara como una primera tarea para el martes. El resto va a ser examinado el día jueves. Vamos con el tema 3, la enciclopedia de las ciencias penales. Ustedes verán que el término, el nombre de enciclopedia de las ciencias penales, inmediatamente nos traslada, nos transporta no a una ciencia, sino a varias ciencias en torno a la problemática del delito, que van a hablar del delito. No sé si, lamentablemente no puedo proyectar, no sé si el auxiliar podría proyectar el tema 3 o si ya lo tienen en su, ya se les ha pasado el índice o el programa de la materia. Señor auxiliar, ¿ya les ha pasado a los estudiantes el programa de la materia? Sí, doctor, comentarle que todavía no tengo el material de la materia, no me ha pasado en sistemas, solo me han pasado los actas de las listas oficiales de los cursos. Ya, yo voy a tratar de que llegue hoy día a usted y usted lo va a difundir a todos los estudiantes, porque es necesario que tengan el índice, el programa y, lógicamente, la bibliografía madre de los temas. Sin embargo, no vamos a impedir nuestro avance de materia, no vamos a limitar nuestro avance de materia y vamos a hacer algunas generalidades en cuanto a la enciclopedia de las ciencias penales. Miren, las ciencias penales, como el nombre indica, son varias ciencias juntas todas, preocupadas de la problemática del delito. Es decir, todas, aunque tengan objetivos diferentes, todas tienen un común denominador, que es la problemática del delito. Hablemos de criminalística, criminología, derecho penal, derecho procesal penal, medicina legal, hablemos de filosofía jurídico-penal. Todas las ciencias penales tienen como problemática el delito. Ahora, no todas van a preocuparse de la misma forma del delito, que es una cosa diferente. Pero lo que sí podemos decir que el tronco fundamental del problema es el hecho delictivo, en todas presentes. Primer razonamiento. Segundo razonamiento que me parece muy importante tomar en cuenta. Las ciencias penales no trabajan de forma independiente. Es decir, no existe la posibilidad de que una ciencia penal tenga una tarea aislada de otras ciencias penales. Les pongo un ejemplo. La criminología que estudia las causas del delito no podría trabajar si no se enlaza el concepto de delito como la problemática principal dentro de su contenido. Entonces tenemos que recurrir al derecho penal para entender qué es el delito en el ámbito de la criminología, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la penología. La penología es la ciencia que estudia la aplicación de las penas, pero no podemos aplicar las penas de un hecho que no desconocemos como hecho delictivo. Entonces tenemos que remitirnos al hecho delictivo y a la pena como consecuencia del hecho delictivo.
Y así, todas las ciencias penales están enlazadas unas con otras, que eso es muy importante tomar en cuenta. Por otra parte, también es necesario que no solo hay una convicción multidisciplinaria, porque es un tema donde cada una tiene una tarea, pero son varias tareas. Y se llama saber multidisciplinario cuando una ciencia se preocupa, una de la parte sustantiva del delito, por ejemplo, derecho penal, otra de la parte adjetiva, derecho procesal penal, otra de la parte de la investigación del hecho delictivo para descubrir al autor o al delito, criminalística, otra que se preocupa de aplicar los conocimientos médicos al hecho delictivo, medicina legal. Bueno, cada una tiene un rol y cada una tiene una tarea. Eso se llama saber multidisciplinario, que significa varias ciencias penales, todas enlazadas entre sí. Y por otra parte, la característica de la enciclopedia de las ciencias penales es que son multidisciplinarias e interdisciplinarias. Nos preocupamos de que haya un enlace entre cada una de estas, pero además cada una tendrá un rol, una tarea, un determinado fin. Empezamos con la principal ciencia penal que se llama criminología en el caso de la materia que estamos llevando. No quiero decir con eso que la criminología es la principal ciencia de las ciencias penales. Hoy en día es la principal para nosotros, para los estudiantes de criminología. A ver, veamos su importancia. Yo creo que dentro de las ciencias troncales de la enciclopedia de las ciencias penales está la criminología. Está la criminología, el derecho penal, el derecho procesal penal, son ciencias troncales, ¿no? El derecho procesal, el derecho penal, en sus dos variantes que son derecho penal parte general, derecho penal parte especial, son materias troncales dentro de la enciclopedia de las ciencias penales. Hay otras que no tienen esa cualidad, o sea, son importantes, pero no tienen la cualidad de ser troncales. ¿Cuáles son? La penología, la medicina legal, la criminalística, la política criminal, la filosofía jurídico-penal, la estadística, la victimología. Son ciencias penales importantes, pero no de la trascendencia que tienen las ciencias troncales. Ahí aparece la criminología. No vamos a entretenernos y quedarnos en la criminología de una forma agotadora, porque no se olviden que nuestro próximo tema ya es entrar en materia de criminología. Se llama el tema 4, Introducción a la criminología. Lo que no quiero es que vayamos a dedicarle mucho tiempo a la criminología como una problemática de la enciclopedia de las ciencias penales cuando vamos a ver todo el año la problemática de la criminología. Pero ¿qué podemos apuntar básicamente? Lo primero que tenemos que apuntar básicamente es que la criminología es la ciencia que estudia las causas del delito. Es decir, la parte troncal y principal de la criminología es estudiar las causas del delito. Es una ciencia causal explicativa. Podremos encontrar multiplicidad de definiciones de la materia, pero ese es su rol. Su rol es contribuir a las ciencias penales tratando de explicar por qué el sujeto robó, violó, mató, por qué el sujeto es un feminicida. El otro día en la universidad que estamos trabajando con el proyecto de reformas judiciales, que es un trabajo bastante dedicado, que estamos haciendo un grupo de profesores que nos consideramos privilegiados porque nos han escogido para esta tarea, hablábamos de la problemática del feminicidio. Si ustedes observan, uno de los temas que a diario se escucha en la crónica roja, en la prensa, en los medios de comunicación es el feminicidio. Y la primera pregunta está vinculada a cómo luchamos, cómo evitamos, cómo prevenimos que haya feminicidios. ¿Cómo podemos inclusive
entender la conducta del feminicida sin que signifique ese entendimiento una causa de justificación, algo que lo ponga al feminicida como exento de una responsabilidad en su accionar. No, explicar significa saber, explicar significa tratar a través de ese entendimiento de su conducta, cómo podríamos evitar que haya recurrencia en el acto criminal. Miren, la ley ha fracasado, la ley penal ha fracasado notoriamente. Cuando se crea la ley del feminicidio, que es producto de la muerte de una periodista, caso que les voy a pedir que busquen, ¿no? Nace la norma del feminicidio en el artículo 252 bis. El Código Penal tiene el 251 homicidio, 252 asesinato y 252 bis. Vean ustedes, dice bis porque es una adecuación y es una modificación al código incorporando un tipo penal. En otras palabras, no había el feminicidio. El feminicidio es una norma penal nueva que emerge de ese tipo de condición, situación que llama la atención porque la víctima era una mujer y había ya, los ojos se habían puesto sobre el ordenamiento penal con la necesidad de modificarlo, ampliarlo. ¿Pero para qué? Para luchar contra el delito. Es decir, la principal tarea del Estado, a través del gobernante, era cómo podemos evitar que haya delitos contra la vida, en este caso contra la mujer. Y se crea el tipo penal de feminicidio. Se crea la figura penal de feminicidio, se incorpora al Código Penal en este mandato del artículo 252, que es la exteriorización del artículo, de la ley 348, que constituye un conjunto de normas integrales para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, ¿no? Se incorpora la ley con varias variantes en el ordenamiento penal y una de las variantes es la ley la norma del feminicidio. Bueno, miren, no voy a preocuparme ahora de trabajar en el feminicidio, lo que vamos a hacer más adelante. Lo que simplemente les estoy diciendo a ustedes es que cuando aparece la problemática de las muertes de mujeres, se toma mano del Código Penal y se crea la ley del feminicidio. Los resultados inocuos. Es más, parecería que a partir de la presencia de la ley, la criminalidad aumenta. Y es que no podría yo decir que la criminalidad técnicamente aumenta, sino lo que se ha hecho es visualizar más el problema, es decir, poner más los ojos al fenómeno del feminicidio. Eso es absolutamente real. No es que la ley va a hacer que haya más feminicidios, pero lo que sí está claro, distinguidos estudiantes, es que frente a la ley penal, es decir, al haberse adoptado un artículo adicional a la ley penal, si bien se ha tomado mano de la norma para la prevención general de la que hablábamos hace un instante, como mandato de disuasión, como decir, miren, el feminicida va a tener tal castigo, no es menos cierto que la ley no ha servido. Así dicho de una forma muy clara, objetiva, sin estar dando muchas vueltas, la ley penal no funcionó, no logró el objetivo. Y la primera respuesta a esa, ¿no? a esta problemática es por qué la ley no sirvió, por qué la ley no trabaja evitando que haya feminicidios. Miren, el feminicida, el sujeto que, o la persona que va a matar a una mujer por el hecho de su vulnerabilidad, que es el primer concepto que hay que tomar en cuenta, lo hace al margen de cualquier esperanza de que el sujeto se motive ante la norma. Es más, le importa, es indiferente a la norma.
El feminicida, aunque se ponga a este delito 100 años de cárcel o la pena de muerte o cualquier medida aparentemente disuasiva por su advertencia, no se motiva ante la ley el feminicida. Es un sujeto que su acto criminal tiene otro tipo de factores criminógenos, miren cómo me voy acercando a lo que les digo, otro tipo de factores criminógenos que son más fuertes que la misma ley penal disuasiva. El sujeto lleva impulsos descontrolados para llevar adelante la conducta criminal. Esos impulsos descontrolados, ese comportamiento anómico, carente de norma o no estimulado ante la norma, es propio del psicópata. Dicho de otra manera, casi de forma inevitable, vamos a encontrar detrás de un feminicida un sujeto con trastornos en la personalidad. Y ese es un tema inmediatamente logrado del estudio de la criminología. La criminología se va a preocupar de entender a ese sujeto con ese trastorno que no se motiva ante la ley y que es recurrente o es actor principal del delito contra las mujeres, del delito contra la vida, contra la integridad de la mujer. Claro, esta es una respuesta muy, muy objetiva, muy real y además muy preocupante. ¿Por qué? Porque por más que nosotros trabajemos de una forma sacrificada en la persecución penal del feminicida, no vamos a lograr evitar que el hecho se produzca, lo estoy diciendo de esa manera. Yo escuchaba al comandante de la policía, al general Aguilera, que a propósito fue alumno nuestro, que hoy hay toda una campaña de la policía para luchar contra el... Y yo diría que esta campaña es insuficiente y que va a conducir a un posible fracaso, porque si bien la policía puede lograr un resultado aparentemente eficaz, aparentemente inmediato al hecho que se presenta en un determinado momento y lugar, es casi seguro que el fracaso de ese feminicida, no del feminicidio en sí, el fracaso de la conducta del feminicida, o sea, que no le va a cometer el delito porque la policía actuó, no va a ser que evite que mañana, más tarde o en otras circunstancias el sujeto lleve adelante la conducta, es decir, simplemente lo que hemos logrado es evitar provisionalmente el hecho. Eso nos muestra que, y además yo rescato un dato que nos da la policía muy importante, además ya lo habíamos logrado con los estudiantes de criminología en años pasados. Entre el 70 al 80% de los feminicidios hay un nexo entre el autor y la víctima. Hay una vinculación entre el autor y la víctima. Esa vinculación entre autor y víctima nos muestra una segunda conclusión, el escenario criminal. Y cuando hablamos del escenario criminal, es el lugar donde se comete el delito o las circunstancias que nos conducen a entender cómo se materializa el delito. Y miren, primero, cuando buscamos el lugar, es el hogar, la casa, el lugar donde la pareja vive, donde cohabita, es frecuentemente el escenario de la punibilidad del acto criminal. En vez de que el hogar sea el lugar de seguridad para la persona, en este caso es el lugar de mayor riesgo porque la víctima y el agresor están bajo las cuatro paredes. Es una conclusión muy importante. Y por otra parte,
también hay una verdadera vinculación, sobre todo afectiva, entre agresor y víctima. Es decir, ese vínculo afectivo, ese vínculo emotivo, ese vínculo pasional, es el que va a darnos explicaciones de toda naturaleza frente al hecho ilícito. Bueno, no estamos en este momento estudiando la figura del feminicidio, pero quiero conducirlos a algo que me parece muy importante. La criminología es la que nos va a permitir conocer esas causas. La primera causa que encontramos de este delito, por ejemplo, llamado feminicidio, es que la criminalidad establece como causal, dentro de las múltiples que hay, la relación del sujeto con la víctima, del sujeto autor con la víctima, el lugar que comúnmente puede ser el escenario de vida de la pareja. Entonces ya hemos encontrado, de alguna manera, causales que nos explican o que nos permiten explicar la conducta delictiva. Pero si ustedes se fijan, detrás de una causa hay otra causa, y detrás de esa causa hay otra causa, y finalmente hay una multiplicidad de causas que hay que irlas entendiendo. El propósito es, pues, encontrar si bien es cierto, la razón, esa razón nos permite a nosotros luchar contra el delito. Es decir, esta ciencia llamada criminología causal explicativa nos permite entender, explicar y además tratar de poner una solución al problema. La cosa es bastante complicada, ¿no? La criminología tiene una tarea muy larga porque además una cosa es la conducta del sujeto, la conducta criminal del sujeto. Pongamos el ejemplo del narcotráfico. Una cosa es el narcotraficante, el sujeto que se dedica al tráfico de drogas, con su banda, con su organización criminal, con lo que ustedes puedan encontrar en el camino. Y otra cosa es el problema del narcotráfico, que no son dos problemáticas similares. Tienen un común denominador, que es el delito del narcotráfico. Pero una cosa es la conducta del narcotraficante y otra cosa es el fenómeno del narcotráfico. Dos problemáticas que se trabajan de forma diferente, es decir, el narcotráfico es un problema de estados, es un problema multinacional, es decir, de varios estados. Nos interesa a nosotros como al conjunto de países que entendemos que el narcotráfico es lesivo a la humanidad. Encontramos intereses comunes más allá de nuestras fronteras, por ejemplo. Es un delito multinacional y un delito transnacional. ¿Por qué digo multinacional? Todos los estados han tipificado el narcotráfico como un delito. Pero además, no solo eso, sino que más allá de tipificar el narcotráfico como un delito, los estados han considerado que esta conducta puede ir más allá de sus fronteras. Claro, en nuestro país hay más producción de la droga que comercialización de la droga. Claro, no estamos diciendo que no haya comercialización, pero nuestro país, el principal problema que tenemos es producimos, somos fabricantes de la droga. Y otros países tienen como mayor tarea la comercialización. El negocio del narcotráfico está focalizado en otros países de una forma mucho más preocupante que en el nuestro. Por eso podemos ver que el delito es multinacional, internacional, y hay una necesidad de todos ponernos de acuerdo para la lucha contra el narcotráfico. Pero el narcotráfico es un fenómeno social, no es un fenómeno individual, es un fenómeno social. Y eso hay que entender con mucha precisión para comprender que la criminología tiene dos grandes objetivos. El primer gran objetivo es el delito del sujeto narcotraficante, violador, asesino, ladrón, lo que ustedes quieran llamar. Y el otro gran objetivo es el problema social, el delito como un fenómeno social. El delito como un fenómeno individual y el delito como un fenómeno social.
Muy bien, vamos a quedar en esa parte, habiéndose cumplido con el tiempo que nos hemos señalado, y además recordándoles la tarea que tienen para la próxima semana. Tengan ustedes muy buen día, distinguidos estudiantes, Doctor, y un buen fin de semana. Adelante. doctor, una consulta, y bueno, estabas recordando en el libro de Conde Muñoz, existía una parte donde nos hablaba de una prohibición de retrocesos, si es que mal no recuerdo, ya que en este sentido se puede llegar a decir que los culpables en realidad fueron Adán y Eva. Es lo que él colocaba en ese texto, y es por eso que al momento de realizar la imputación tiene un límite este retroceso. ¿Esto es favorable quizás para la criminología? Claro, yo creo que son dos categorías diferentes. Una es la problemática en el ámbito penal, que cierra el accionar básicamente en la imputación objetiva, que a eso se refiere nuestro profesor Muñoz Conde, que yo les recomiendo que lean. Es un buen texto el que tenemos en los, eh, en las tiendas, inclusive de la facultad, hay afuera el libro de Muñoz Conde, el Derecho Penal, parte general, que lo escribe con Mercedes García, que es una reconocida profesora española. Ese texto es bueno, lo pueden utilizar, les va a ayudar mucho. Y donde sea, en el que se habla de esta problemática del delito, la prohibición de regreso y todo lo que va a significar la imputación objetiva. Sin embargo, en materia criminológica el fenómeno es diferente, el enfoque es diferente. En materia de criminología lo que nos interesa es encontrar las causas de las causas, porque muchas veces si nosotros nos fijamos en la primera causa o la causa más próxima al delito, simplemente es la gota que provocó que se derrame el vaso de agua. Y claro, el sujeto que agrede a la mujer, por ejemplo, en su casa porque ésta le sirvió la sopa caliente, y el tipo se quemó la lengua, el abusivo la pega, la maltrata y la mata. Por esa razón, no vamos a explicar la conducta criminal en función a esa circunstancia que es el factor más próximo al ilícito penal. Vamos a entender que detrás de ese hecho hay otros hechos de mayor trascendencia, como por ejemplo la vulnerabilidad de la víctima y el estado abusivo y agresivo del actor. Entonces, vean ustedes, para eso, responsablemente la criminología tiene que ir buscando la causa de la causa de la causa hasta fortalecer una teoría conductual del sujeto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Gracias por su tiempo, distinguidos estudiantes. Tienen ya su tarea. Nuevamente, buen día y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.